Vamos a entrar ya en la materia que hemos elegido hoy, gracias a la colaboración, porque si no, no hubiera sido posible, ya la presencia de Juan Pardo, director general de Legalitas. Buenos días, Juan. Muy buenos días. Bueno, y también le acompaña Sara García, que es delegada de Protección de Datos y coordinadora del Observatorio Jurídico de Legalitas. Bienvenida. Buenos días, Sara. Hola, buenos días. Bueno, hace un momento estaba diciendo, oye, que llevamos un montón de años, desde el año 2015, no pasabais por estos micrófonos y te ponía fecha incluso, desde el 20 de enero 4 años de 2015, eso, ¿qué habéis hecho en 4 años? Primero, felicidades, porque este año es el 20 aniversario fundacional, ¿no? Este año cumplimos 20 años. En esos 20 años, descríbeme etapas de rápida evolución. Pues yo creo que tuvimos una primera etapa en la que lanzamos lo que ya nosotros llamamos el negocio individual. Empezamos a hacer publicidad en la radio en una época en la que los abogados no se anunciaban en la radio y tuvimos que franquear algunas primeras barreras, siempre con el viento a favor de la libre competencia y cuidando bien la deontología de los abogados, que es una materia muy particular. Pues empezamos a hacer publicidad y empezaron a entrar nuestros primeros clientes directos, gente que tenía problemas cotidianos y que entendía que pagando una pequeña cuota, una pequeña iguala, pues podría disponer de un abogado a sus 24 horas al día para que le ayudara a resolver sus problemas, a redactar contratos, a gestionar esas dudas que podían tener en su día a día. Una segunda etapa quizá pudo ser la constitución de la compañía de seguros. Nosotros empezamos siendo una compañía de asistencia de prestación de servicios. Por cierto, que conseguisteis una imagen muy potente, porque entre tú y yo estabais hasta en la sopa. Yo creo que tuvimos... Os veíamos en el metro, en la radio, en todas partes. Tuvimos mucha paciencia por parte de nuestros socios de reinvertir todos los beneficios de la compañía año tras año en publicidad y luego yo creo que ayuda y empuje por parte de los medios que siendo una pequeña empresa, pues nos ayudaron a tener esa notoriedad que nos hacía falta, porque al final nosotros prestamos asesoramiento jurídico vía teléfono y la credibilidad y la reputación que tú tengas, pues al final, como no ves a la persona que te está atendiendo, pues es importante, ¿no? Hoy en día podemos decir que en Legalitas se conoce. En esos primeros días que yo llegaba a Legalitas, pues no todo el mundo nos conocía y nos costaba explicar que el servicio era bueno y que la resolución de las consultas era por parte de abogados colegiados en ejercicio, con experiencia. Hoy ya no tenemos que aclarar eso cada vez porque ya se nos conoce. Juan, un inciso. Sara, esto que está contando Juan, ¿lo has vivido? Lo he vivido desde el minuto 1, porque yo llevo 19 años en Legalitas, entonces yo estoy prácticamente desde la formación. Sí, prácticamente desde la Constitución. Sí. He estado en el departamento jurídico, he atendido clientes, he coordinado servicios, he vivido toda la creación de la empresa. Era un bombardeo en radio increíble, luego también acompañado por carteles en metro, etcétera, pero lo de radio era espectacular. De hecho, yo he participado mucho en la publicidad porque yo hago muchos micros y entrevistas, etcétera, en varias emisoras. Uh-huh. Bueno, pues oye, para algo se ha servido. La segunda etapa, como decíamos, compañía aseguradora, ahí con cuidadito, porque ahí ya entráis en una tutela muy estricta, ¿eh? Pues no teníamos entonces la información que tenemos hoy probablemente. Al final nos convertimos en una compañía de seguros porque nuestros clientes nos lo pedían. Nuestros clientes, tanto los clientes individuales como los grandes clientes, que son compañías que utilizan nuestro producto para reasegurar, por ejemplo, su riesgo jurídico, como pueden ser las pólizas de auto, las pólizas de hogar, o compañías que no son compañías de seguros, sino que lo que quieren es un producto, comprarnos a nosotros un producto para fidelizar a sus clientes, para regalárselo a sus clientes, pues poco a poco iban queriendo productos más completos. Y en el momento en el que tú ya no solo dabas asesoramiento jurídico y además redactabas contratos o cartas de reclamación y además negociabas con la otra parte, con la tercera, sino que además querían que incorporaras juicios, que si en el caso de que el cliente tuviera que ir a juicio, pues le cubrieras tú los gastos de abogado, le pusieras un abogado que le acompañara, pues eso nos hacía convertirnos en una compañía de seguros. Claro, convertirse en una compañía de seguros pues tiene unas obligaciones, un regulador, obligaciones de solvencia, obligaciones financieras, lo que antes era solvencia como lo entienden los bancos, no solvencia 2, que es la norma que nos regula hoy. Y en esa época pues éramos muy pequeños y lo fuimos haciendo poco a poco, en la medida que fuimos pudiendo, y la verdad es que fueron unos años
pues complicados de aprender. Hoy, sin embargo, aquello fue en el 2007. Hoy, sin embargo, pues somos una compañía de seguros más casi que una compañía de prestación de servicios. Es verdad que nuestro seguro, nosotros trabajamos 3 ramos. El principal es el ramo de defensa jurídica. El secundario es el ramo de asistencia, cubrimos asistencia en viaje. Y el tercer ramo que cubrimos, que es mucho más pequeño, son las pérdidas pecuniarias. Ayudamos a conductores, por ejemplo, que pierden su carnet de conducir. Les ayudamos económicamente durante el plazo que no tienen carnet para que puedan seguir trabajando, que puedan seguir desarrollando su actividad. El ramo de defensa jurídica, como te decía, es un ramo muy particular. Y en nuestro caso, que nosotros tenemos, los abogados los tenemos dentro de la casa y son nuestros propios abogados los que atienden a los clientes, pues es casi un seguro de prestación de servicios. Es muy parecido al ramo de lo que puede ser un salud, ¿no? ¿En todos los casos o hay casos que necesitáis abogados muy especializados y con un nivel muy alto y demás y transferís ese caso a determinados despachos? A veces transferimos casos, pero no por la especialidad del abogado, ahora te explico por qué, sino porque en el seguro de defensa jurídica existe una cosa que se llama la libre elección de abogado, y es que un cliente puede decidir con qué abogado trabajar, el tuyo o un abogado que él elija. En esos casos, pues tiene unas determinadas sumas aseguradas y el cliente puede elegir con qué abogado trabajar. A nosotros lo que nos ha funcionado muy bien, yo creo que es uno de los claves de nuestro, si se me permite la expresión, de nuestro éxito, es que tenemos esos abogados en la compañía. Tenemos aproximadamente 200 abogados y esos abogados, y esto es la clave, están muy especializados por materias. Quiere decir que un abogado que se dedica a la laboral y dentro de laboral a despidos, por ejemplo, esa es la única materia que trabaja. Ese conocimiento sobre la materia, esa experiencia que adquiere, le permite estar muy actualizado en la legislación y además resolver las consultas con agilidad. Entiende muy bien lo que el cliente le está diciendo, sabe lo que el cliente no le está diciendo, sabe preguntar lo que tiene que preguntar. Y entonces eso conjuga 2 variables, la calidad de la atención, que es más importante, y la productividad, que también en estos casos lo es. Entonces, por esa razón siempre procuramos utilizar nuestros abogados porque son, por muy especializada que esté la materia, al final siempre hay un abogado especializado en esto, ¿no? Bueno, eso sería una segunda fase, la constitución de la aseguradora. ¿Alguna otra fase? Yo creo que abrimos una segunda fase el año pasado. El año pasado presentamos al Consejo de Administración y este aprobó un plan estratégico de crecimiento a 3 años en el que la intención, así dicho de una manera, un número muy gordo, era duplicar la base de clientes que teníamos en esos 3 años. Para esto, pues hemos tenido que dotarnos de equipos dentro de la compañía, dentro de la casa, más profesionalizados. Te iba a decir, eso es fácil, ¿eh? Como conseguís 2 compañías grandes más de las que tenéis, duplicado está, ¿no? Claro, efectivamente, puedes comprarlo o hacerlo tú. No tenemos ese dinero que querríamos para pero es decir, oye, hemos llegado a un acuerdo con fulanito que nos da una base de 2 millones de clientes, ¿no? Luego hay que esos clientes hay que convencerles de que tu producto les sirve, que es adecuado para ellos, que les Es que gusta. me parece que, por ejemplo, en el mundo del seguro, bueno, no lo he explicado. Una de las grandes facetas de Legalitas es que ha conseguido ser la compañía de confianza en defensa jurídica, por ejemplo, protección jurídica de algunos grandes del sector, como Mutua Madrileña o Caso. Lo puedes explicar tú mucho mejor que yo. Sí, trabajamos. Nosotros tenemos 2 modelos de negocio. El modelo individual, que es este que te decía, que arrancamos haciendo publicidad, y eso es un funcionamiento muy sencillo. Nosotros hacemos publicidad, el cliente se da de alta con nosotros y ahí nuestro objetivo es hacer que el cliente nos valore y nos utilice cuanto más mejor. ¿El cliente es siempre individual, persona física, persona jurídica? ¿Hay la misma tarifa para el cliente individual que para una persona que está representando una pyme o una empresa? ¿O hay varios niveles y varios productos? Nosotros tenemos un producto que tiene 3 niveles para particulares y familias, que es el esencial. Bueno, hay como 3 niveles en función de la cobertura que tengas y que van desde un precio de 9 euros al mes a un precio de 19 euros al mes. Y luego tenemos producto específico para pymes, que también tiene a su vez otros 2 niveles en función de la cobertura, pymes, autónomos. Y luego tenemos algunos productos menores, de menor repercusión, pues por ejemplo para conductores. Hay un producto chulísimo que se llama Imagen en Internet, que lo que hacemos es hacer una radiografía. Cogemos, por ejemplo, un restaurante, ¿no? Aquí debajo de donde estamos hoy, pues un restaurante que está cada vez más
a merced, si se me permite la expresión, de los comentarios que hagan sus clientes en las redes sociales. Por ejemplo, si un cliente pone o ves en redes sociales un comentario de que aquí se come fenomenal, que además es barato y es limpio y son simpáticos, y al lado hay un restaurante en el que se dice que hay cucarachas en las cocinas y que además son muy poco simpáticos y que además es caro, pues el poder de las redes sociales es que una persona que no conozca a ninguno de los dos va a ir al primero. Eso, evolucionado, pues nos encontramos con que las pymes que dan servicio a clientes, desde consultas de médicos, restaurantes, hoteles, casas rurales, pues nos encontramos que tienen una necesidad porque cada vez es más importante lo que se dice en Internet y no siempre tienen control de todo lo que se dice, ¿no? Nos encontramos clientes que no tienen ni idea de que están en Internet porque no tienen una página web y entonces ellos asumen que no tienen presencia en Internet. Nos encontramos clientes que tienen comentarios negativos y no los contestan porque ni siquiera saben que existen. Como dicen por ahí, si no lo dices tú, lo dicen otros por ti, ¿no? O sea, que hay que estar vigilantes y además, siempre. Los usuarios cada vez aprendemos y nos encontramos, por ejemplo, gente que se hace pasar por clientes cuando en realidad son la competencia, o antiguos empleados que se han ido enfadados. Entonces, esas pymes, esos pequeños negocios están como a merced de lo que pone en Internet. Nosotros les ayudamos primero a saber qué se dice, después ayudamos a corregir o a eliminar determinados comentarios que sean eliminables, que no todos lo son, y luego le ayudamos a entender a su cliente, a generar comentarios positivos, a entrar en esa dinámica de hacer participar a su cliente de esa imagen en Internet. Entonces, por ejemplo, este producto lo distribuimos nosotros directamente y lo distribuimos también con Movistar, que tiene una red fantástica comercial y lo venden entre sus clientes de red. Pues tenemos que hacer una pausa. Te iba a decir que qué tal funciona el producto, pero eso lo vamos a dejar para después de publicidad. Muy bien. Hasta ahora. Siempre hay una forma sencilla de mejorar nuestras cualidades. Fija un ahorro periódico con Renta 4 Banco para mejorar la rentabilidad y reducir la volatilidad de tu inversión. Decídete ya, y si realizas tu primera aportación antes del 28 de febrero, te regalamos además una aportación extra. Infórmate en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Capital Radio Madrid 105.7. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en Negocios de Carne y Hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez. Pues continuamos, estábamos en una amable conversación con Juan Pardo, director general de Legalitas, y con la persona que le acompaña, con Sara García, delegada de Protección de Datos y coordinadora del Observatorio Jurídico de Legalitas, y además uno de los testigos de la trayectoria de esta entidad, porque como nos contaba, de los 20 años que se cumplen este año, de este aniversario que tienen, pues durante 19 años les ha acompañado. Por cierto, Juan, una anécdota. ¿Vais a celebrarlo de alguna manera, este 20 aniversario, o vais a esperar al 25? Vamos a celebrarlo este año. Hicimos una copa de Navidad muy bonita este año, en la que además arrancamos un plan de beneficios sociales para empleados de conciliación familiar, muy chulo. Eso sería bien recibido, seguro. Pues mira, yo además tuve la suerte de poder contarlo yo, y me aplaudían y me dejaban de hablar, y yo pensaba, esto no es por mí, esto es lo que estoy contando, no como lo estoy contando. Y la verdad es que eso es precioso. Luego sí, probablemente haremos en primavera, si además las cifras de crecimiento de clientes que nos hemos puesto, que nos hemos marcado, que son muy exigentes, cumplen, pues probablemente para la primavera sí que hagamos una celebración bonita. Me decías que la tercera fase, muy reciente, es expansión, crecimiento. Crecimiento. La verdad es que nos hemos puesto, decía que el año pasado presentamos un plan estratégico en el que el objetivo era duplicar la base de clientes individuales, y claro, eso cuando se lo explicamos al Consejo nos decían, ¿cómo vais a hacerlo? Sí, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es pues fortalecer. Ha entrado un consejero delegado en la compañía que viene de tener una experiencia importante en el mercado masivo, en el mundo del marketing.
Entonces, la fórmula, si quieres, es reorientar la publicidad, hacer más publicidad, poner a disposición de esa publicidad pues un montón de agentes para recibir esas llamadas que estamos generando y convertirlas. Y una de las cosas yo creo que más importantes es unificar el portfolio de productos. Antes te decía que tenemos un producto para particulares, para familias, que tiene 3 niveles. Y es que antes teníamos muchos productos muy a medida para microseguros para determinados riesgos. Entonces, al final, lo que hemos hecho es agregar la oferta, reducir el catálogo de productos, que sea un catálogo mucho más sencillo de explicar. Y eso es una de las claves. Entonces, este primer año 18 ha sido un año en el que más o menos hemos llegado a vender como 2 veces y media lo del año anterior, y este 2019 pues la exigencia es casi triplicar el año anterior. ¿Vuestra competencia en el mercado son entidades especializadas de origen alemán como DAS o CAP? Correcto. Son competencia, yo te diría, más en el negocio de los colectivos, de las grandes cuentas, que en el negocio de la venta directa, porque yo, hasta donde yo sé que alguna de las dos ha hecho algún intento de hacer publicidad y de vender estos productos directos al particular, pero una vez más, hasta donde yo sé, no han tenido éxito, por lo menos no que yo lo Además conozca. tienen una amplia red agencial con la que colaboran, claro, que no es vuestro caso, ¿no? Que es una venta directa. Es una de nuestras particularidades. Yo te diría, la primera es que tenemos abogados dentro de casa, un montón de abogados especializados, en lugar de tener nada más que despachos colaboradores a los que envías a los clientes. La segunda es esa, nuestro negocio directo es directo, no está mediado, no tenemos red de mediadores. Sí que trabajamos, por ejemplo, hablabas antes de la fusión o de la compañía que han constituido juntos el Banco Santander y Mapfre. Sí que es verdad que en algunas redes bancarias, antiguamente, por ejemplo, el Banco Santander, pues se distribuyen nuestros seguros. Pero generalmente es un negocio que no lo tenemos mediado. Y ofrecerlo como ventaja competitiva, que eso ocurre, es decir, una red bancaria que diga a sus clientes, bueno, por ser cliente nuestro, usted tiene libre disposición de consulta jurídica. Supongo que hasta ahí no te vas a meter en juicios, ni en pagar notarios, ni... Pues tenemos de todo. Depende de cuánto se quiera esforzar la entidad financiera o las compañías eléctricas o las propias aseguradoras. Al final, Legalitas llega a ser un producto ya bien conocido y te sirve como una herramienta de marketing en negocios, en sectores que hay mucha competencia, en la que la gente va... Es que en ese sentido es muy atractivo. Lo que no es atractivo es que le pidas 10 euros mensuales a la gente, porque estamos muy atacados. Los bolsillos, el personal los tiene muy atacados. Están apretados. Entonces nos encontramos, hablabas antes de Mutua Madrileña, pues por ejemplo, Mutua Madrileña, para determinados clientes que cumplen una serie de categorías que tienen ellos por antigüedad y por calidad de cliente, pues les van regalando productos de Legalitas cada vez más completos. Entonces te encuentras que clientes de Mutua, solo por el hecho de ser de Mutua Madrileña, tienen un producto que si lo compraran en la calle, pues les costaría 120 euros, por ejemplo, al año. Uh-huh. Bueno, pues si vamos a utilización de vuestros servicios, a ver, ¿cuántas consultas tenéis anuales? Me decías antes que trabajáis con 200 abogados en nómina, pero supongo que no serán en nómina. Habrá algún tipo de contrato mercantil, etcétera, ¿no? Tenemos o hay de todo, hay agentes por un lado y... Hay de todo. Mira, la base de abogados, la base nuestra, que es la que recibe el grosso de nuestras consultas, es un contrato laboral. Están en nuestras oficinas de Pozuelo de Alarcón y tenemos una relación no de exclusividad, porque a nosotros pero es una relación laboral. A nosotros nos interesa que no sea una relación de exclusividad, porque nos encontramos, por ejemplo, pues abogados que tienen su propio despacho por la mañana y que por la tarde atienden consultas de Legalitas. Nos interesa que sigan teniendo esa actualización en juzgados, porque recuerda que todos nuestros abogados tienen que cumplir la condición de que sean colegiados y en ejercicio, o sea, gente que está realmente en el mundo jurídico. Hay un porcentaje pequeño, yo diría como de un 20%, que son abogados que trabajan para nosotros desde sus propios despachos, haciendo teletrabajo, y ahí sí la relación no es laboral, es una relación mercantil, y lo que hacemos es derivarles casos pues en puntas de trabajo. Por ejemplo, los lunes sabemos que a las 12 de la mañana es un día clave, y los viernes por la tarde pues es un día más tranquilo. Entonces, cuando tenemos puntas de trabajo, se los reenviamos. ¿A consultas jurídicas cuántas habéis atendido? Atendemos 6.000, entre 5.000 y 6.000 al día. Al día, pues ya está bien, ¿no? Y entonces eso nos da pues una capacidad de especializarnos y una capacidad de entender cómo evolucionan las necesidades de los españoles pues muy interesante. De hecho, tenemos un acuerdo firmado con el Ministerio del Interior para informarle de cómo evolucionan los delitos relacionados con las nuevas tecnologías, relacionados con el ciberacoso, con el robo de identidad, las compras online,
la protección de la imagen, todo esto que evoluciona a un ritmo disparado, siendo todavía pequeño, pero no hay mucha gente que tenga capacidad de hacer estadística y entonces por eso nos la piden a nosotros. Estoy pensando que, bueno, estáis en punta en estos temas de Legal Tech y tal. ¿Cuántas multinacionales de estas que vienen del Silicon Valley quisiera tener una entidad como la vuestra, no? Aquí el que no hable de innovación no habla de nada. Aparte de eso, ¿qué supone Internet para vosotros? Una herramienta de comunicación con nuestros clientes y también, por desgracia, una herramienta de generación de problemas, nuevos problemas que antes no existían. ¿Captación de negocio? Sí, porque trabajamos con redes sociales y trabajamos con nuestra página web, que es uno de nuestros receptores de clientes. El Internet te permite invertir en publicidad de una manera mucho más incisiva, sabiendo exactamente con quién te estás comunicando, y con lo cual adaptas el mensaje de una manera mucho más flexible. Bueno, pero ¿es significativa la parte de negocio que os llega por Internet o puede llegar a serlo? No, o sea, hoy es significativo el volumen de inversión que hacemos de publicitaria, pues un porcentaje muy grande, como del 50%, pero lo invertimos en Internet. Va en redes, ¿no? En redes. ¿Y tiene retorno en nuevos clientes? Sí. Sí. Nosotros somos un anunciante, lo que se llama de respuesta directa. Quiere decir, no hacemos marca, no hacemos publicidad simplemente para que Legalitas se mantenga en el ambiente. Nuestra estrategia de inversión en publicidad es hacer publicidad para que la gente entienda para qué servimos, les gustemos y nos contraten. Quiere decir que si no hay un retorno a la inversión directo y clarísimo, cambiamos de medio. Digamos, pero no solo en protección jurídica, porque, por ejemplo, Internet es muy útil para los seguros de asistencia en viaje, que me has contado que es uno de los ramos que Correcto. trabajáis, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar la asistencia en viaje con un viejo y ya amigo más que cliente nuestro, que es Globalia. Empezamos a trabajar con ellos en el 2014 y después de eso pues han llegado otros grandes clientes, como por ejemplo participamos en parte del concurso del Inserso, y la asistencia en viaje pues ha resultado ser para nosotros un complementario, porque desarrollamos coberturas de defensa jurídica en el propio viaje, incorporadas en la propia venta, sí. en el paquete, y luego pues la asistencia en viaje completa de alguna manera el servicio que damos a nuestros colectivos. Es un servicio adicional, es un seguro adicional. Bueno, pero sabes que hay que hilar muy fino para ganar dinero con asistencia en viaje, ¿no? Defensa jurídica tiene un mejor ratio de rentibilidad que la asistencia en viaje. Y además sois más especialistas, ¿no? Y además los tenéis, efectivamente. Es defensa jurídica es nuestro core, es nuestra estrategia. Asistencia en viaje es un complemento para ayudarnos en ese core. Bueno, está bien. ¿Habéis pensado en algún momento trabajar con agentes, corredores, Sí. Bueno, que ahora muchos de ellos ya están volcados en Internet también? Sí que lo hemos pensado, y además es uno de nuestros proyectos probablemente a poner en marcha este año. Establecer relaciones con corredores grandes y medianos para empezar a darles la posibilidad de entender nuestro producto y apoyarse en nuestra marca para vender defensa jurídica, que es una necesidad cada vez mayor de la gente, porque la gente cada vez conoce mejor sus derechos, los ejerce más. Al final, los derechos del consumidor, problemas que tienes pues con una eléctrica o con una telefónica o con, yo que sé, cualquier cosa que te pasa por la calle, ahora ya sabemos cuáles son nuestros derechos, y Legalitas es la herramienta, yo creo que más inmediata para poder ejercerlos. Bueno, pero aquí te vas casi a lo del Quijote, ¿no? Tengas pleitos y Si los ganes. Porque, ¿sabes qué te digo? mía. Tienes razón. Y lo que pasa es que muchas veces el poder hablar con un abogado antes de hacer algo, antes de firmar ningún contrato, te ayuda a disgustos, a ahorrarte disgustos. Sí, porque muchas veces dicen, bueno, sé lo que pierdo, pero lo tengo contabilizado y sé lo que pierdo. Si me meto en un juicio no sé lo que pierdo, porque puedes perder eso más los costes, los gastos, los disgustos y 5 años pensando en eso y que no te dejen dormir, ¿no? Con lo cual pierdes hasta la salud al final. Mucho mejor resolver todo con un buen acuerdo. Bueno, pues a ver, Sara, ¿qué tal se comportan las preguntas, o sea, los clientes cuando os hacen preguntas? ¿Qué clase de preguntas tenéis así como más frecuentes? Pues mira, la primera conclusión que te puedo decir es que el reparto que se hace de las consultas que hacen los clientes es bastante estable a lo largo de los años. Espera un segundito. Juan Pardo se nos tiene que marchar. Entonces, Juan, muchas gracias por haber acompañado
que te vaya bien y te esperamos por aquí con más frecuencia. El culpable, vamos a poner que el culpable ya sabes quién es. El culpable no es un señor que tenemos los dos delante, lo tenemos por que aquí es el responsable de comunicación. Entonces, de Legalitas. lo que tiene que hacer es, pues incidir más para que vengáis aquí a contarnos cosas. Pues yo estoy encantado, es un placer y un honor para mí estar aquí y volver a verte bien y te agradezco muchísimo este espacio que nos has dado y te dejo con Sara, que es la que realmente sabe cómo es nuestro observatorio de consultas La hemos metido en jurídicas. corte total, pero Sara, discúlpanos, que nos vamos a poner ahora mismo al día sobre lo que preguntan los clientes. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego, hasta la próxima. A ver, Sara García, delegada de protección de datos, que cada entidad tiene que tener uno, como tú sabes, y más en las aseguradoras, por ejemplo, y en las entidades financieras, y coordinadora del Observatorio Jurídico de Legalitas. Le estábamos preguntando cuáles son las consultas más frecuentes que tenéis. Pues mira, nosotros tenemos nuestros abogados, como sabes, como te ha comentado Juan, nosotros creemos totalmente en la especialización. Es lo que nos ha dado tan buen resultado en cuanto a lo que es calidad y agilidad, ¿no? La productividad. Por eso tenemos clasificadas las consultas de manera que entran dentro de la especialidad a la que van a ir dirigidas a los abogados y así las registramos en nuestro CRM. Por eso cierto, luego podemos hacer la explotación. Cuando llamas por teléfono te comunican directamente o te ponen con el típico robot que te tiene media hora mareándote y te dice que mezcles del 1 al 10 allí, ¿no? Sería imposible porque perderíamos una calidad enorme. Imagínate que le estarías pidiendo a la persona que tiene que hacer la consulta que supiera derecho casi, para que te dijera de qué materia es lo que nos quiere preguntar. Entonces siempre va a atender directamente una persona que, aunque no sea inicialmente un abogado, sí es personas formadas para entender, bueno, primero para ver si quién está llamando, qué derecho a servicio tiene, qué producto tiene contratado, etcétera, pero también para poder discriminar, según lo que le está contando muy brevemente el cliente, a qué departamento, a qué abogado tiene que pasárselo, o si es un expediente que está abierto, pues directamente al mismo. Pues con eso ya habéis ganado un 10, ¿eh? Si claro. No estáis mareando, digamos, si él quiere imposible. hablar con siniestros, marque el 2, si quiere hablar con... No, pero ya no solamente eso, sino imagínate una persona que, te pongo por ejemplo, se quiere divorciar y la consulta que tiene puede ser de fiscal, porque lo que quiere saber es cómo va a tener que hacer, cómo va a tributar la liquidación de gananciales. Entonces, la gente diría, si su consulta es de divorcio, marque 1. Imagínate, puede parecer muy fácil, pero a lo mejor no quiere hablar con un abogado experto en divorcio, sino con un fiscalista. Entonces, ahí tiene que haber alguien que le diga qué es lo que usted necesita para, en función de lo que me estás trasladando, saber con qué tipo de abogado le tengo que pasar. Y eso tiene que ser una persona, un robot es imposible. Bueno, preguntas frecuentes. Dentro de lo que te decía, el observatorio lo que nos ha dado como primera conclusión, y a mí me resulta llamativo, es que es estable año tras año. Es decir, aquí cambian muchas cosas, cambia la economía, cambian las circunstancias, cambia la tecnología, cambian un montón de cosas. Como país. Hay relevos generacionales, todo lo que tú quieras, y sin embargo, los grandes números es que la gente lo que más nos pregunta son temas relacionados con su vivienda, tanto desde el punto de vista de la compra, el arrendamiento de la comunidad de vecinos, como los temas de consumo, nuestros derechos como consumidores. Banca, que ha sido la explosión el año pasado, ahora luego entramos en más detalle. Banca, seguros, comercio, internet, o sea, todo lo relacionado con nuestros derechos como consumidores, esos dos, vivienda y consumo, son los grandes acumuladores, ¿no?, digamos, de las consultas. Luego va seguido por civil y laboral, y dentro de civil tenemos familia, herencias y luego otras cuestiones ya de contratos y tal. Y laboral, pues te puedes imaginar, despidos mucho, contratación y luego todo lo relacionado con incapacidades, las vacaciones, las ausencias, la conciliación y todo este tipo de cosas. También tratamos, evidentemente, consultas sobre seguros pura y dura, que no hablo de los siniestros, sino lo que es las dudas de cómo me doy de baja de una póliza o cómo cómo quiero contratar esto, si me interesa, si no me interesa, o qué significa esta cobertura, porque mucho de nuestro asesoramiento, como decía Juan, es a nivel preventivo. Y luego, lógicamente, pues fiscal, principalmente en campaña de renta, y temas penales en mucha menor medida. Sara, cuando os llama un cliente, ¿sabe que está hablando con una aseguradora? Por ejemplo, con un cliente que os pregunta de seguros. Pues depende, porque hay clientes que tienen una póliza de seguros con nosotros, con lo cual sí sabe que está hablando con una aseguradora, y hay clientes que no tienen por qué saberlo. Bueno, porque tienen contratado un servicio o porque su servicio lo tienen a través de un gran colectivo, de una gran cuenta,
y bueno, pues puede perfectamente ocurrir que no lo sepan. Si nos vamos, ya sabes que este es un programa de seguros, si nos vamos a consultas de seguros, ¿qué percepción tenéis sobre las consultas que os realizan? La percepción de que muchas veces la gente no sabe muy bien qué es lo que tiene su póliza incluido, no lo entiende. Eso sigue siendo pues es que hay que ser una súper realidad. experto. Sí. Y más desde que se han cogido la costumbre, la santa manía, que a lo mejor te dan una hojita con las condiciones particulares, Sí, pero y te un dicen, librito, sí, claro, no, sí. pero te dicen las generales las miran o en internet, efectivamente, y si sí. quieres saber más, las leyes de seguros también se las buscan en internet. Con No, lo y cual, además con pues, referencias de unas cláusulas a otras, y esto viene en el punto tal, y ponte a buscarlo, ¿no? Entonces la gente además, entre que no tiene por qué ser experta y que tampoco tiene por qué tener paciencia para estar buscando de un sitio a otro, pues muchas veces no tiene muy claro qué es lo que le ha contratado. Entonces, hay personas que no tienen ni acceso a internet, por increíble que parezca. todavía existen, está claro, sí. Y luego también hay desconocimiento sobre cómo funciona en general el tema de los seguros. Pues yo me quiero dar de baja, aviso el día antes. No, eso vale para las telefónicas, pero no vale para una póliza de seguros. Entonces, esas cosas mucha gente les pilla por sorpresa cuando se las contamos. ¿Tenéis que defender a mucha gente frente al seguro? No te creas, la verdad es que las consultas que nos plantean en relación con este tipo de cosas, con las pólizas o con, bueno, cosas que les dicen que no y tenemos que decirles, bueno, pues mire, las vías son estas, representan un 5,8 más o menos de las consultas que nos realizan. Bueno, pues no es un porcentaje muy alto, la verdad. Y a ver, si incidimos un poco más en el tema de viviendas o consumo, sí. a ver cómo vamos. Pues mira, bueno, la gente supongo, ya sabes que ahora se está poniendo de moda con los temas de alquiler, iba a decir, está creciendo el alquiler, aunque lo que está de moda es que no tener acceso a la vivienda, porque vamos, o sea, entre los precios que tiene prohibitivos para comprar una vivienda o los alquileres como se han puesto en determinadas ciudades, no vamos a decir en todas partes, pero en determinadas ciudades, y si tú trabajas en una ciudad no te puedes ir a vivir a 100 kilómetros, porque entonces claro, te puedes es inmanejable, ir, sí. pero complicado, vamos, ya tienes menuda calidad de vida, ¿no? Sí. Efectivamente, pues dentro de derecho inmobiliario, que es la primera o la segunda, dependiendo del año con consumo, pero muy empatadas, está, como te decía, alquileres, comunidad de vecinos y la compraventa. Generalmente suben las consultas sobre alquiler en los últimos años, como tú decías, porque, bueno, pues también el grifo hipotecario estaba también complicado por la crisis, pero también las dudas, mucha gente era, ¿me quieren subir el alquiler? O sea, porque los alquileres también se han disparado. Sí, y además Entonces, cada 3 años, ¿no? El precio vuelve a ser libre. Claro, en ocasiones cuando habían pasado la prórroga forzosa y en ocasiones directamente que me quieren subir aunque no haya pasado. Entonces, ¿qué derechos tengo como inquilino? Y eso, evidentemente, le asesorábamos para que, bueno, supiera que no tenía por qué, ¿no? Pero ciertamente la subida de la renta ha sido una consulta muy frecuente en el año pasado y el año anterior. Y luego sí que hemos notado una cierta subida también de las consultas sobre compraventa de vivienda por 2 años consecutivos, en 16 y 17. Puede ser reflejo de una mejor situación, de que se haya vuelto a abrir un poco el tema de las compraventas, se haya activado, pero bueno, ahí está, más o menos. Pero normalmente más que sí. de vivienda nueva o de... En general. Y luego el clásico es la comunidad de vecinos, ese más o menos se mantiene, pero ahí es pues el anecdotario está abierto, imagínate cualquier cosa, del vecino ruidoso por todo tipo de cosas, el que hace cosas raras en la piscina, las derramas, que les tengo que pagar que no quiero ser presidente, pues un poco de serie de televisión casi. Vamos, que podéis hacer un libro, sí. Un libro, sí, estaba pensando ya en un libro, pero un libro de anécdotas, sí. o lo que se denominaban antes perlas del seguro, claro, ¿no? Todo lo que es la convivencia, pues genera al final todo tipo de conflictos de todo tipo, vamos. En el caso de consumo. En el caso de consumo, el año pasado, sobre todo en 2017, 16 también, pero especialmente en el 17, se duplicaron todas las consultas relacionadas a la banca por tema principalmente cláusula suelo. Uh-huh. Entonces fue un año de una enorme cantidad además de asesoramiento, vamos a ver, como aquel que dice primero la consulta y después un posible expediente, montáis una cita con uno de vuestros abogados para llevar el caso al completo. Depende, porque hay muchas consultas que son más o menos el 50% de las consultas son a nivel preventivo. ¿Qué me pasa así? ¿Qué derechos tengo? Míreme esto, tal. Entonces esas pues no da lugar a nada más.
Otras consultas, aunque ya está el problema, se pueden resolver con una negociación o con un escrito que se queda en fase extrajudicial. Eso lo hacemos nosotros, no hace falta derivar a nadie. Nuestros propios abogados llaman en nombre del cliente para negociar con quien sea, o le hacen un escrito de reclamación o unas alegaciones si es un tema de una sanción administrativa, y todo eso pues en ocasiones da frutos y no hace falta nada más. Me consta, Sara, que la negociación es algo en lo que han hecho mucha incidencia no solo Legalitas, sino todas las compañías de protección jurídica. Claro, es que ten en cuenta que a veces el interesado, ¿no?, el cliente, le cuesta llegar a la otra persona y explicarle o ser capaz de saber hasta dónde puede llegar y hasta dónde no, hasta dónde puede exigir, ¿no? El hecho también de que llame un abogado en nombre de un cliente también predispone a la otra parte a decir, es que si no llegamos a un acuerdo igual me llega un juicio. Yo he estado en varios congresos internacionales sobre protección jurídica, una asociación internacional que hay con empresas de todos sitios. Y, por ejemplo, gracias a eso me he enterado de que hay temas curiosos que están organizados o cómo se organizan en otros países. Por ejemplo, en Francia, un abogado, no sé si conoces el caso, un abogado no se puede dirigir directamente a un particular, sino que se puede dirigir en el siguiente sentido. Tenemos un tema jurídico, por favor, indíquenos quién es su asesor jurídico para ponernos en contacto con él. Es decir, hablan de profesional a profesional. Porque tú en tu casa recibes una carta de un despacho jurídico, una compañía aseguradora especializada en temas jurídicos o demás, y el susto que te pegas es importante. Claro, aquí una vez que hay abogados negociando, un abogado no se puede dirigir directamente al cliente si ya está identificado que tiene un abogado, pero si no lo tiene, sí. Entonces, en ocasiones entre profesionales es más sencillo porque ya el tema emocional se deja de lado. Sí, ellos saben lo que hay y lo que no hay. Claro, hay veces que el tema emocional o una relación o una mala experiencia, sobre todo cuando es entre particulares o incluso entre familiares, hace que sea imposible llegar a un acuerdo, porque ya no es de lo que estás hablando de quién cede, quién no cede, sino agravios que te quiero hacer pagar. Y cuando hay profesionales que ya se centran en lo objetivo de esto para ti, esto para mí, y dejan de lado todo eso, es más factible llegar a un acuerdo. Es más fácil. ¿Más anécdotas o características de estas consultas de consumo? Pues otras de las consultas que han sido siempre muy repetitivas a lo largo de los años es las que tienen que ver con la telefonía. Un poco menos porque parece... Sí, porque parece que se van reconduciendo buenas prácticas, pero es cierto que durante algunos años todo el tema de portabilidades y tal generaba mucha inquietud. Bueno, pues ahí tenemos que dejarlo. Yo hubiera seguido, incluso seguiría por teléfono mucho tiempo con vosotros, porque es un auténtico placer, pero hasta aquí hemos llegado. Se nos acaba el tiempo. Sara García, delegada de Protección de Datos y coordinadora del Observatorio Jurídico de Legalitas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros, encantada. Buen día. Bueno, a todos ustedes, pues nada, desearles una feliz semana y como siempre, sean seguros.